Vamos a charlar a partir de este momento con Alberto Ricardo Viñas. Él es el presidente de la Asociación de Entidades de Tiro en la República Argentina. ¿Qué tal? Un gusto, Alberto, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, todo bien. Bueno, Alberto, hay un temita realmente que es bastante preocupante, que es la cuestión de la tenencia de armas en la Argentina, lo que está pasando justamente en materia de creciente inseguridad en la República, del el avance del delito, de la delincuencia, que está cada vez complicando más la situación por la tremenda inseguridad que se vive, ¿no? Y en eso justamente hay algunas nuevas disposiciones que complican de alguna manera o ejercen una amplia presión con aquellos tenedores de armas en la Argentina, ¿no? Muchos de los cuales son para fines deportivos y otros, por supuesto, para defensa personal. Sí, todas las personas que tienen un arma deberían tenerla registrada y estaríamos dentro de un control lógico. Creo que menos del 0,1% de los registrados tienen hechos delictivos o caen en algún problema legal. En estos últimos años se ha venido muy abajo la registración, se llegó a tener arriba del 1 millón de personas registradas ¿Y eso a qué y se hoy debió? creo. ¿Hay algún tema particular que afectó esta situación? Sí, durante el gobierno anterior Ajá, entró una directora del MAC, es decir, el gobierno, siempre hay los gobiernos que llegan siempre tienen el tema desarme como prioritario. ajá, Tienen que entender de que el tema desarme hay que hacerlo sobre armas que usted sepa a quién quitárselas. ajá. Los que no tienen las armas registradas o la delincuencia no registra las armas en ningún lado, nadie va a sacarle el arma al delincuente salvo cuando lo agarran Claro, infragante. más bien. Entonces todo recae sobre el legítimo usuario que tiene sus papeles en orden y que no suman las estadísticas de infracciones. Ajá. El gobierno anterior tuvimos una directora que sacó que los psicofísicos se hacían por una empresa privada, ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Usted recuerda la la doctora directora? Gambaro, Ajá, Natalia Gambaro. ajá, Hizo un convenio con la clínica del señor Moyano, ajá. y bueno, y eso se hizo carísimo y había que hacerlos exclusivamente ahí, con lo cual entonces sumábamos, porque acá, claro, la capital federal es fácil, ¿no es cierto? O sea que Yendo al interior, estaba de alguna manera favoreciendo a la clínica de los camioneros, de un sindicalista como bueno, Moyano. yo le veo dos puntas de ahí. Sí, estaba A ver. favoreciendo la clínica a los camioneros por un lado. Sí, Por otro ajá. lado, eso impulsó muchísimo al desarme, porque se cayeron 700.000 legítimos usuarios. Se cayeron Personas que directamente habían hecho sus porque papeles no eran y, aprobados, digamos, no eran claro, ejercidas claro, las renovaciones. exactamente. Y Ajá. eso es embromado, eso ha sido un perjuicio enorme, porque no estoy hablando mal de un gobierno y después lo hablen del otro, ¿eh? A ver. Estamos en comparación. Pero esto fue Eh, durante que el gobierno de Mauricio Macri, del gobierno Eso fue anterior, me dice durante el usted. gobierno de Macri, claro. Ajá. El problema de esa gente que se cayó era gente que a lo mejor tiene un revólver que vale hoy, pongámosle 15.000 pesos, Sí. y hacer el trámite hoy le sale 80.000 pesos. 80.000 pesos, Entonces claro. usted no registra el revólver. Listo, Ajá. ya está, que quede así como Lindo, está. lindo negociado entonces tenía la Claro, doctora, claro. ¿no? Evidentemente ahí había un lindo Y, currito, y como los hay habituales una de la facilidad que Argentina. si usted denuncia ese arma como extraviada, Sí. bueno, la puede vender en el mercado negro y en vez de 15 se la pagan 20, ¿verdad? Es Ajá. decir, son esas cuestiones. Cuando entró este gobierno, estuvimos trabajando bien con la gestión anterior en el organismo. Había un director que estaba viendo de acomodar las cuestiones. Se arregló el tema Quién de los era ese hombre? psicofísicos que ahora se pueden hacer. ¿Recuerda el nombre del anterior? Era Urristi el apellido. Ajá. No recuerdo, Ramiro Urristi. Ramiro Isti. O sea, como que Sí, él había reencaminado la situación para tener, eh, digamos, se una terminó el certificación contrato y no lo renovó. Ajá. Entonces pasó a ser que toda persona que se inscriba en el organismo, todo profesional que se inscriba en el organismo, puede tomar el físico y el psíquico, Sí. ¿verdad? Ajá. Entonces eso facilitó mucho, porque en el interior a lo mejor había personas que para hacer un psicofísico tenía que hacer 300 kilómetros. Claro. No tiene En cambio sentido. ahora, siempre en el pueblo hay alguno que se anota y se lo hace. Ajá. Eso es mucho más fácil. Sí. Ahora esta gestión trabaja mucho más por el desarme. Bien, la directora que está en este momento es una persona muy capacitada porque ha trabajado en el organismo en otras épocas, Sí. en puestos jerárquicos, y hoy, bueno, hoy está en dirección. Lo trabaja muy bien porque ella impulsa el registro de armas, Sí. pero trabaja fervientemente todo el día por el desarme.
Ajá. Entonces la vemos que por todos lados hacen campañas de desarme y campañas de desarme, pero no se hacen campañas de registración, ¿verdad? Sí. Ahora, para ponerle el broche de oro, aumentan las tasas un 10.000%. Que es impagable, es imposible, o Y, sea, realmente, claro, o sea, es una manera de coartar la y posibilidad de tener algún elemento para totalmente, defenderse a la gente que no tiene totalmente. una posibilidad Sí, de una mínima seguridad, por ejemplo, en el caso de las zonas rurales, otras localidades, o en el conurbano sí. bonaerense, que es tierra de nadie, realmente Mm, termina siendo impedida de poder acceder a una herramienta que le permita preservar su vida, porque si un delincuente armado sí, ingresa y, digamos, avasalla los derechos constitucionales y te intrusa o se mete para robarte o asesinarte en ese intento de robo, la gente queda totalmente indefensa. exactamente, sí. Hay montones de motivos, porque incluso hay mucha gente que trabaja con el arma, Sí, a lo mejor en custodia, seguridades, el deporte mismo, claro. se hace muy, muy difícil. Hay una Mm, etapa de prohibición hacia el arma, sí, pero todo esto porque viene traído lo que más nos molesta a quienes estamos en el tema, y que todo esto viene traído de un concepto. Lamentablemente hay un muerto de por medio y eso siempre molesta, ¿no es cierto? Pero sí. está el señor Marcenat, a quien yo lamento muchísimo la muerte de su hijo, bueno, por alguien que no debía tener un arma, pero quedamos involucrados todos en ello, ¿verdad? Es decir, y han hecho unas campañas muy firmes, llegando muy inteligentes, por supuesto. Desde el lado de los usuarios, por ahí no tenemos asociaciones que nos agrupen bien. Ahora se han formado asociaciones de legítimos usuarios en casi todas las provincias, pero Ajá, esto es muy nuevo, es muy reciente. claro. Y está intentando trabajar en la defensa y en el hacer entender a las autoridades principalmente de Sí. que el legítimo usuario es una persona de bien que tiene, usted debe tener un cuchillo en su casa, ¿verdad? Ujú, Bueno, hay personas que tienen un cuchillo y tienen un arma, además. Todo depende de para qué. Siempre debe haber un justificativo. El justificativo puede ser realizar una práctica deportiva o defensa, en muchos casos una cacería, legal, la cacería está reglamentada, se puede hacer, no es algo prohibido, y sin embargo siempre se lo muestra como algo terrible que se está en infracción, ¿verdad? ajá. Ahora, esto que estás planteando de alguna manera, Alberto, conlleva realmente una realidad muy triste, ¿no? ¿Cómo hace la gente para defenderse cuando justamente el Estado no acude a respaldar a los ciudadanos que son agredidos, que son, digamos, víctimas de tremendos delitos y asesinatos como se está viendo cada vez más en la Argentina, ¿no? No hay una especulación de parte, tal vez, de algunos políticos o funcionarios que aprovechan esta situación para sacar justamente partido y provecho, valga la redundancia, de la situación? Los políticos, yo querría hacer, si estuviese dentro de mis posibilidades, una estadística, y le A puedo ver, asegurar de que todo político, sí, vamos a ponerle los que tienen un puesto en el Congreso, por ejemplo, a ver. estoy seguro que todos ellos tienen un arma registrada, Ajá, ¿eh? Todos. Claro, cuando usted va a hacer una campaña, por el lado de los legítimos usuarios, de los que estamos a favor de las armas, ellos sí, consideran que consiguen 3 votos y por el lado de los contraarmas consiguen 100. Entonces ajá. ellos también son desarmistas en ese punto. Quizás no porque estén convencidos, sino porque les suman más votos. Claro, hay como un doble mensaje ahí entonces, ¿no? Encubierto. Sí, totalmente. Bueno, pero sabemos cómo funcionamos políticamente en nuestro país, lamentablemente, ¿verdad? Sí. Entonces es Ahora, un ¿cómo punto. puede estar en manos justamente de los supuestos entonces representantes del pueblo que toman una actitud de incoherencia en este aspecto? Porque evidentemente ahí entra la gran duda tal vez que tienen muchos, ¿no? Estos supuestos representantes del pueblo en definir qué está bien y qué está mal, qué es legítima defensa o no, y menos lo puede decidir justamente en muchos casos un juez que está sentado en un sillón que no sabe qué diablos pasó y después terminan hablando de excesos, ¿no? De legítima defensa, pero que bueno, que termina siendo una estupidez. Esto realmente, ¿cómo conlleva a ver de clarificar esta situación? Porque queda todo el tema en una cuestión demasiado turbia, ¿no? Del lado de la justicia hay un entendimiento quizás un poquito mejor, porque A ver. todo juez sabe lo que es un arma, todo juez tiene armas, tiene que tenerla forzosamente para su defensa, por lo que sea. Y muchas veces hay fallos, es decir, cuando hay una legítima defensa bien estipulada, esa persona seguro que a las 24 horas queda libre, con un juicio, por supuesto, porque Sí. a lo mejor
tuvo que matar a una persona dentro de su casa, pero la justicia está bien encaminada. Las leyes las tenemos buenas. Ajá, Muchas veces hemos tenido lucha. Yo trabajo mucho con entidades de tiro, que es sí, en donde se estaría autorizado a hacer las prácticas. Y hemos tenido algunas leyes que querían modificar cosas que no iban a perjudicar, y la justicia justamente se ha puesto de este lado. Muchos legisladores también, es decir, cuando usted llega a un legislador y le explica bien cómo es la cuestión, hay sí. muchos que entienden, agarran y se ponen a favor. Analizar, claro, realmente cuál es el quid de cuestión, como quien dice, ¿no? ¿Sabe cuál Ujú. sería el punto principal que yo A le ver, diría que nos está faltando a quienes estamos a favor dígame. de Ujú. la tenencia Sí. de armas? Es que los desarmistas están muy bien organizados, muy bien preparados y muy bien conectados. Y quienes estamos a favor de la tenencia legal de armas, recién nos estamos organizando. Recién Ajá. se acaban de formar asociaciones. Hay, no sé, por ejemplo, hay asociaciones, como yo le decía, en las distintas provincias que ya tienen personería jurídica, pero hace 6, 7, 8 meses. Poco ¿Sí? tiempo, claro. Ujú. Hasta hay una asociación una federación de asociaciones de legítimos usuarios, pero que no sé si todavía tiene la personalidad jurídica o está ahí. Entonces, eso va. Desde las entidades de tiro tenemos algo que se llama Foro de Entidades de Tiro, del cual yo soy el presidente, Ujú. pero bueno, nunca llegamos a concretar una personalidad jurídica. Claro, esto, Porque hay mucho... digamos, las entidades que manejan los tiros federales, tradicionalmente Correcto, sería, ¿no? Claro, para correcto, que la gente lo sí. entienda un poco más. Esto que pasó en la capital federal con el desarme del tiro federal ahí en cerca del estadio de Sí, River Plate, en Núñez, sí. ¿tiene alguna connotación de tipo político o, digamos, de presión para desactivar justamente lo que acontecía en ese lugar? No, yo diría que ahí hay más un hecho comercial del gobierno de la ciudad, que era un predio demasiado valioso, Sí. y le Un hicieron al nuevo tiro federal negocio, de Buenos digamos, sí. Aires, le hicieron otro tiro en similitud. Ocurrió lo mismo en Rosario el tiro federal centenario Ujú. tenía dentro de la ciudad un predio de 6 hectáreas, creo. Le hicieron uno en Granadero Baigorria, Claro. creo, Porque estas similar, entidades muy que son bien. dependientes de los gobiernos regionales, de alguna manera. El que los polígonos, me decía usted. Sí. Los polígonos son independientes y tienen habilitación a nivel nacional. Mm. Todo club de tiro lo habilita la Nación por medio de la Administración Nacional, la Agencia Nacional de Materiales Controlados. Claro, pero ¿quién maneja, digamos, el lugar físico donde están? El... El lugar físico son asociaciones civiles, sin fines de Ajá, lucro, sí, que tienen la obligación de, si tienen tiro, tener que registrarse en la Agencia Nacional de Materiales Controlados, es decir, el Registro Nacional de Armas claro. Antiguo, Ujú. ¿no? Después, si dejan de practicar tiro, que se les vence la habilitación y no practican tiro, bueno, son un club cualquiera, como cualquier otra entidad civil. Claro, específicamente en el ámbito de la capital federal, ¿cómo estaba organizado? Eso era una asociación civil sin fines de lucro El Tiro que... Federal de Buenos Aires es una asociación civil sin fines de lucro que tiene 120 y algún años. Claro. Lo que pasa es que el predio ese siempre fue del Estado, Ah, ahí con está. arreglos, y bueno, y Claro. ahora le encontraron la vuelta. Es más, hay una parte que había sido declarado monumento histórico, que Sí, era el edificio del frente, que se quedó, se lo tuvieron que claro. dejar. Ajá. El resto, bueno, se lo expropiaron de alguna Sí. manera, ¿no? O sea Lo que hubo canjearon. una expropiación concretamente del tiro Sí. federal El lugar en de donde está ahora el Núñez. Tiro Federal de Buenos Aires Sí, tiene por 90 años, tampoco es de ellos, claro. ¿verdad? Ajá. ¿Mm? O sea que se terminó el contrato y directamente el gobierno decidió vender la propiedad para fines Sí, comerciales. tuvieron que llegar a un arreglo Claro, conveniente, y por ahí quizás el Tiro Federal de Buenos Aires a lo mejor hasta ha salido beneficiado porque ahora tiene seguramente. instalaciones mucho más modernas y más ayornadas. Claro. En Ujú. este ¿Eso caso, quedó en el mismo lugar o no? ¿O lo trasladaron? el Tiro Federal nuevo quedó a cuadras. Claro. Ujú. Sí, sí. Está. No, no perjudica, No perjudicó, claro, sí, porque ¿no? mucha gente nos está preguntando eso, bueno, o algunos entienden que fue un ¿Sabe negocio sí que? inmobiliario o que, bueno, fue perjudicado, etcétera. Por eso está bueno aclararlo Sí, y le sí, hacía de las alguna preguntas. O manera. sea, sigue ¿Sabe qué? en otras condiciones que tal vez ha sido beneficiado. Y Sí, de paso, el gobierno de la ciudad aprovechó para hacer un emprendimiento inmobiliario que le va a dejar otra rentabilidad. Ahora, totalmente. a nivel general, ¿esto cómo se sostiene habitualmente? A través de justamente organismos o asociaciones independientes. Sí.
Yo lo que temo con estas nuevas directivas que han sacado con estos valores Sí. es que Hay un tenemos, impedimento, ¿no? en el país en este momento tenemos alrededor de 165 entidades de tiro habilitadas, Sí. con lo cual es el único país de Sudamérica que tenemos cubierto todo el territorio de la República con tiros. Es decir, tenemos un tiro Ajá. federal en Jujuy, este, en Salta tenemos 3, tenemos uno en Formosa, uno en Posadas, uno en Tierra del Fuego, ¿verdad? Hay en todos lados. Sí. Entonces, cualquier persona que quiera ser legítimo usuario tiene donde realizar sus prácticas en Claro. lugares habilitados por la nación. Con esto que han subido los valores, que una entidad de tiro para registrarse tenía que pagar un importe de 1.000 pesos cada 5 años, Y va a ser de un la nada, impedimento. Evidentemente va a lo impedir llevaron a eso, ¿no? 50.000, Mm. de 1.000 a 50.000. Claro, es una Entonces, locura. los clubes que tengan que renovar ahora, clubes chicos del interior que tengan que renovar ahora, no van a poder cubrir esos Claro. montos. ¿Ustedes Usted me cómo lo dice el ven? tiro ¿Como que penal de Córdoba, hay una bueno, mala vamos a estudiar. intención entonces, de alguna manera, Alberto? Bueno, yo no querría decir eso, pero me lo temo. Sí, bueno, evidentemente hay algo raro porque de 1.000 a 50.000 pesos realmente es una cifra imposible de sostener. O sea, cualquiera que tiene un Entendamos mínimo de esto. coherencia se da cuenta que realmente es una manera de cerrarte toda posibilidad. Si usted y yo nos ponemos a querer prohibir algo, Mm. vamos a buscar a ver qué le va a doler al otro para ver cómo prohibirlo, ¿verdad? Ajá. Entonces acá hay un plan de desarme orquestado desde hace varios años, Sí, en donde nosotros, por ejemplo, nos habíamos estado quedando sin entidades de tiro. Teníamos, yo siempre tengo la estadística del momento que empecé a hacerla. En el 2018 teníamos 118 tiros. Hoy tenemos 165, es decir, que en 3 años crecimos una cantidad claro. importantísima de clubes, Ajá. mientras que en los 20 años anteriores se habían hecho 5 clubes. Sí, Ahora con esto nos pueden tumbar clubes, porque ya vieron que con los clubes no pueden. Todos los años hay 3, 4 clubes nuevos. nuevos, claro. Entonces, Ajá. hay más actividad, hay más Claro, movimiento, hay más armas. y sí, porque la gente lo que intenta es prepararse para poder defenderse, ¿no? Ya que el Estado no Sí, le por brinda un mínimo de distintos seguridad, motivos. Distintos y motivos. hay un montón de motivos, pero fundamentalmente creo de que por lo que dice la gente, eso lleva justamente a que haya una preparación, y evidentemente estar preparados, valga la redundancia otra vez, a una situación límite como la que se está dando en los últimos tiempos, ¿no? O sea, la tremenda inseguridad que hay y el avance del delito, de la delincuencia, lleva a eso, ¿no? Bueno, Lo ahí es llamativo es donde, lo que vos comentás, que realmente en vez de facilitar para que la gente esté preparada y no cometa errores, porque al no conocer la utilización de un arma, evidentemente se pueden cometer errores y es peligroso. Tendrían que favorecer esto y dar justamente instrucciones adecuadas como para que la gente que quiera tener un arma para defensa personal o para práctica, esté adecuada y preparada para eso, no mandarse ninguna macana. ahí es donde el Estado tendría que moverse, como para que en vez de que tengamos menos entidades de tiro, tengamos más entidades de tiro, la gente pase por las entidades de tiro y se capacite. Ajá. Porque la gente, en definitiva, busca una capacitación mínima como para obtener la credencial de legítimo usuario y poder comprar un arma. Sí, Una vez que compró el arma, entonces si después tiene que viajar 1 hora para ir hasta un club de tiro, o 2 horas, no practica más, claro. tiene un arma en la casa, lo cual pasa a ser un riesgo, porque esto es como cuando usted compra un Y auto sí, y no maneja por 20 años y después sale, claro. es probable que el primer día a lo Porque la mejor oculta, o sea, oculta esa tenencia del arma de alguna claro, manera. No mire, tiene el dinero para registrarla, para pagar esta tasa para todo. abusiva, imposible de sostener, y eso también genera un montón de riesgo, porque puede entrar alguien a robar, se lleva el arma y después termina en el circuito del delito también, ¿no? O sea, Usted hay una sabe que doble intencionalidad, o sea, qué lamentable que es estas cosas que pasan y que generan funcionarios que no están capacitados o que no analizan adecuadamente estas decisiones las decisiones incorrectas que toman, ¿no? pero yo lo voy a corregir en algo. A ver. Usted me está diciendo de funcionarios que no están capacitados. Ajá. Yo creo que en este caso, en lo que respecta a las armas, por el contrario, tenemos funcionarios que están muy bien capacitados, ¿Y que qué pasa saben entonces? cómo desarmarnos. ¿Y entonces por qué nos encontramos con estas reglamentaciones que son inadecuadas? Pero la reglamentación no es inadecuada, porque el hecho de subir los precios, si Sí. usted es un desarmista, Ajá. sube los precios. Yo le hago la comparación con los autos, A porque ver. el registro de armas está tomado del registro de autos, es calcado, Ajá. es igual.
La única diferencia que tenemos es que usted para cargar nafta no necesita una credencial, en cambio para cargar el arma sí necesita Claro, un papelito para poder comprar el arma. Usted exacto. la nafta va y la compra. Ajá. Las balas tiene que tener un permiso para comprarlas. Después es exactamente igual. Ujú. Ahora, si yo le subo las patentes a unos precios que usted no los puede pagar, Claro. no va a comprar un auto entonces, Ajá. ¿verdad? Acá no se están haciendo eso. Nos Sí. están subiendo los trámites a un punto. Mire, yo le digo otra cosa que por ahí no se habla mucho. A ver. Fabricaciones militares no está haciendo más pólvora. Ujú. Entonces no vamos a poder cargar balas. Entonces no vamos a poder tirar. Entonces, ¿para qué quiere un arma? Claro. Usted me entiende de que hay un plan de desarme por asociaciones muy bien preparadas, que trabajan muy bien. Es como, bueno, usted es una persona mayor, no tanto como yo, pero mayor. ¿Pensó alguna vez, a lo mejor, quien tiene hoy 70 años, que iba a haber una ley de abortos? Claro. Sin embargo, se consiguió, Ujú. porque se trabajó. Yo no sé si está bien o está mal, ¿eh? No la juzgo, pero se trabajó, ¿verdad? Así Bueno, es. acá Ujú. para el desarme también lo trabajan. Y a lo mejor estaría bien que nadie tenga armas. Yo sería el primero en votar para que nadie tenga armas. Claro. Nadie, ¿eh? Ajá. Nadie. No que no tengamos armas los decentes y sí los ladrones. Ese es el punto. Claro. Lo que pasa es que ¿Mm? lamentablemente justamente los delincuentes son los que más preparados y más armas consiguen, ¿no? O sea, como que hay un aval y demasiada permisividad en ese aspecto. Se trata de cerrar por un lado y por otro lado se habilita para que cualquiera salga a delinquir o asesinar como está pasando en los últimos tiempos, con Claro, un pero bastante si usted es descontrol. gobierno, si yo soy gobierno, yo le voy a decir, no, no, señor, yo no habilito para que salgan a delinquir y tener armas, Ujú. pero ellos la tienen. Claro, ahí está la Entonces, cosa. que se pelee por ver cómo desarmar a quien no está con los papeles en regla y que se le facilite a aquel que se quiere Ahí regular está. para estar con todo en regla y que yo entonces yo sé que si yo tengo un arma voy a ir a robar con el revólver de mi vecino, pero no con el mío porque estoy registrado. Ujú. ¿Mm? Cómo está la situación hoy por hoy? ¿Han hecho alguna gestión justamente para clarificar esto? ¿Usted cree de que va a haber concientización de parte justamente de aquellos que tiene que reglamentar y tomar una decisión que sea más clara y transparente? Yo creo que en nuestro país, bueno, se han presentado algunas denuncias ya Sí. contra estos aumentos de precio. Ajá. Lo que es lamentable en nuestro país es que este aumento de precio tan inmedido que se dice y que se cree, en 6 meses va a estar cubierto y nos va a ser poco. Porque usted vio a cómo suben las cosas. Hoy en día para tener una credencial legítimo usuario, de Sí, 800 pesos se lo llevó a 5.000, claro. que Ujú. es poco. No es como los Ajá. clubes que se lo llevó a 50.000. Claro. Dentro de 5 meses pagar 5.000 pesos por una credencial va a ser nada, ¿no? Ujú. Si esto hubiese una estabilidad sería distinto. Sí. Ujú. ¿Mm? Las personas que ya tenían, por ejemplo, un permiso que ha caducado, porque tiene un determinado tiempo de durabilidad, Sí. ¿en qué situación quedan? Porque seguramente mucha gente se va a quedar con el arma y no va a hacer la renovación del registro. ¿En qué situación quedan? Que no ha renovado queda Sí, en infracción con la ley y lo que debería hacer, es decir, tiene la obligación, al no renovar su credencial de legítimo usuario, lo que sí. sería su registro de conducir, Ujú. debe transferir el arma. Buscar Ajá, un legítimo usuario, vendérsela, regalársela, transferirla a nombre de alguien que sí tenga la credencial de legítimo usuario. ajá, Caso contrario, entregarla al Estado. Es sí, más, el Estado hasta le paga por recibirle ese arma, ajá, le da un valor por el arma. claro. ¿Y qué hace con esa cantidad tremenda de armas que están recibiendo? ¿Dónde van a parar? Porque también esa es la otra gran duda que me Esas preguntan y me armas, el plantean muchos, organismo, ¿no? que se hacen planillas, se hacen controles, todo lo que corresponde, después se llevan a destrucción a acerías, por ejemplo. El Ajá, grave problema de esto es que muchas veces algunas de esas armas que se hizo todo lo correcto, después aparecen en las manos de un delincuente. ahí está la cosa. Ujú. ¿Mm? Ese es el tema grave, ¿no? O sea, no hay un control debido adecuado entonces. Hay Y muchas yo creo que sospechas con sí lo hay. respecto a Yo ese conozco el tema. organismo muy bien porque he trabajado Ajá, en el organismo durante años y sí ajá. hay controles muy ¿Y estrictos. por qué aparecen esas armas Bueno, sorpresivamente? permítame no opinar más. Claro, ¿Qué quiere que le diga? está bien, se ¿Qué entiende, sé yo? No sé clarísimo, decirle. claro. Hoy en día ni siquiera sé quiénes están encargados del control, entonces no voy a hablar mal de personas que ni siquiera conozco. Claro, claro, más bien, ¿Mm? más bien. Bueno, pero realmente está bueno esto de tratar de clarificar un poco lo que está pasando dentro de este circuito, realmente que hay que tratar de emprolijarlo de alguna manera, ¿no? Convengamos de Sí, que sí, esto no es una situación adecuada porque genera también un montón de falsas expectativas y dudas, Alberto, ¿no? exacto. ¿Qué sugeriría usted justamente como hombre que está trabajando en esta asociación de entidades de tiro? ¿Qué le podría decir justamente a las autoridades que deben reglamentar y emprolijar esta situación?
Yo lo que le diría, se lo diría no a la directora de ANMAT, que hace muy bien su trabajo, ya Ajá, le dije, es una persona muy capacitada y hace muy bien su trabajo, y debe sí. hacer muy bien el trabajo que le ordenan hacer. Ujú. ¿Eh? Porque la doctora Gambaro, que es la persona más odiada en el ambiente del tiro, Ajá. ¿Por qué? Pero hizo el ¿por qué es trabajo que más? le mandaron a ¿Por qué es hacer. más odiada? A ver, coménteme esto, si usted tiene algún dato. Estaría bueno conocerlo. Pero porque ella justamente fue la que hizo que se caigan 700.000 legítimos usuarios, porque cuando puso las clínicas de Moyano para que haga el control de los psicofísicos. Sí. ¿Y no se Entonces, podría haber hecho en otro lugar que no sean justamente las instituciones que pero si maneja lo el hubiesen hecho en sindicalista otra clínica hubiese Moyano? sido lo mismo. Todo eso llevó, más que porque todos dicen sí, claro, porque le querían dar plata a Moyano. Claro. Fuera de eso, no, nos tumbó el sistema. Casi nos quedamos sin sistema, porque los legítimos usuarios dejaron de renovar sus credenciales. Ese es el perjuicio grande, no el que quien lo cobraba. Claro, porque es una cifra imposible de pagar también. ¿Quién puede sostener esa cifra? Claro. Pero en este caso, aparte de ser una cifra imposible de pagar, era que a lo mejor usted tenía que viajar 300 kilómetros, ir a hacerse el Claro, psicofísico, volver a su casa y después volver a ir para buscarlo. claro. Entonces nadie lo hacía. Ujú. ¿Mm? Ahora, en este caso, yo lo que le diría a las autoridades es Sí. que la Administración Nacional de Materiales Controlados, el Registro Nacional de Armas, trabaje a favor de los legítimos usuarios, Ajá. haciéndole, facilitándole y promoviendo la registración de las armas. En cambio, el organismo hoy en día trabaja por el desarme. Claro. Y bueno, tenemos al enemigo trabajando en nuestra casa. Qué increíble, claro. Ajá. ¿Mm? Un temita. Bueno, le agradezco la gentileza, esperemos que haya concientización, estamos llegando a fin de año y tal vez ayude a reflexionar para revertir esta decadente situación que tenemos, ¿no? Porque realmente nos damos cuenta que cada vez se cometen más errores, innecesariamente, porque es un tema que se podría haber resuelto para facilitar las cosas y como siempre pasa en la Argentina, se hace todo al revés, lamentablemente, ¿no? Sí. Le mando un gran abrazo. Gracias. Le Al agradezco mucho la contrario, charla. estamos en contacto en cualquier momento para ver si hay alguna modificación o una resolución que sea un poco más razonable. ¿Le parece? Muchas gracias por darnos aire. Al contrario. Alberto Ricardo Viñas, presidente de la Asociación Entidades de Tiro, un poco contando la realidad de lo que pasa. Bueno, en momentos que la gente puede tener una pequeña distracción para disfrutar justamente, no sé, de la casa o de la práctica del tiro, y de épocas de vacaciones, por ejemplo, ¿cómo es que no se ha trabajado y no se ha previsto esto de alguna manera razonable? No habría que preguntarse. Esperemos que se tome conciencia de eso. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.